Los compañeros del primer informativo estuvieron transmitiendo a ustedes la noticia del día en términos de política local. Y en realidad esta decisión será histórica para bien o será histórica para mal, pero va a ser histórica. No tenemos nosotros manos para aplaudir porque algo nos impide. Es la intuición, son las figuras que se mueven atrás de este macronegocio, porque también para Acciona y Odebrecht debe ser uno de los negocios más importantes de la región. Se cambian de nombre, le ponen a los españoles como primero, pero sabemos desde todo punto de vista que los enlaces incluso, los diálogos, las pláticas, los acuerdos, el cambio de opiniones, de estrategias y el ponerse de acuerdo en todo el sentido cualitativo y cuantitativo, que es el que a mí me impide emocionarme con esta responsabilidad o irresponsabilidad que se podría estar cometiendo. Yo prefiero estar equivocado, pero silencioso. No es que no tengo argumentos para referirme, pero no queremos ser ni aguas fiestas, no queremos ser tampoco entrometidos hasta cuando la gente se dé cuenta perfecta de que nuestro escepticismo sí tenía razón. Si es que he fallado en mi ojo visor, que nunca se equivoca, cuando veo a quienes están atrás de cada cosa, nunca me equivoco. Porque ese es el perfil que yo he odiado siempre. Cuando vienen a hacer negocios con la urbe, con el país, me impaciento. Pero veamos, que Dios bendiga. Acciona Odebrecht va a construir un túnel de 22 kilómetros con 13 paradas. El consorcio ha recibido ya ayer la adjudicación. Lo conocíamos a través de las tomas de televisión, los personajes que integraron la mesa en la que se concretó prácticamente el convenio, que tiene las siguientes características. Voy a darles de nuevo a conocer. La contratación de la fase 2 del metro está a un paso. La distancia es los 2 meses que faltarían para firmar el contrato de construcción del metro. Entonces ahí la primera interrogante es, ¿para qué van a servir los 60 días? Los 60 días. No es falta de pluma, no es falta de esferográfico, no es falta de angustia por firmar ya el contrato, no. Hay cosas que todavía tienen que vérselas. Y entonces Mayra Pacheco dice 60 días para firmar contrato de construcción del metro. 1.538 millones costará la fase del metro. El costo total del proyecto, incluido inversiones adicionales, salta de 1.538, que era lo que defendía en campaña el señor alcalde Rodas, y el que manifestaba frecuentemente que lo que dejó el anterior, su antecesor, el señor alcalde Barrera, no costaba más de 1.500. Y él también decía, eso es lo que decía Barrera, eso es lo que decía mi antecesor, y eso es lo que dicen todos, 1.500 millones costaría esa fase. Pero ya cuando entró en acción, se dio cuenta de que las circunstancias cuantitativas no eran de esta cantidad. Entonces han hecho
estimaciones, con más bien reestimaciones a presupuestos de Metro Madrid, reestimaciones de asistencia técnica, obras adicionales en la fase 1, han hecho reducción de presupuesto por valor adjuntado de material móvil, reducción de escombreras por acuerdos interinstitucionales, reestimación de imprevistos y reajustes de precios. Esto es lo que resta, quiero entender, señores concejales. Esto es lo que resta. ¿Y qué es lo que suma? Ahí estaría la primera interrogante para el concejal que francamente incluso se ha retirado del partido en las últimas horas y ha retirado su compromiso, su comprometimiento con esta macroobra. ¿Por qué le preguntamos, ofreciendo nuestro saludo de bienvenida, nuestras disculpas por la premisa que gestamos, felicitando a Jaime Durán Barba, a la concejala Ivonne Bonlique y al señor concejal don Sergio Garnica? Le preguntamos a él, con el permiso de la dama, ¿por qué su reflexión, su meditación, su cambio, o nunca cambió? Sergio, tenga la bondad de transparentar, porque como suelo decir, esto es histórico. Lo que va a quedar de estos días es lo que van a recordar. Si es que Dios no quiera, se han equivocado los gestores de esta obra por las características que ellos han tratado de o cambiarlas, mejorarlas, o simple y llanamente disimularlas. Entonces, por ahí andamos. ¿Qué es lo que realmente ha ocurrido con su comportamiento, incluso electoral, dentro de apoyo o no apoyo a esta obra? Buenos días, Gonzalo. Un saludo a Ivonne, a todos los amables oyentes. Como bien refiere Gonzalo, desde el día de ayer en que se adjudicó el metro, Quito y el Ecuador entero vive una nueva historia. Lo que acaba de acontecer es obviamente histórico. Nunca antes se ha hecho metros en Quito, peor en el territorio ecuatoriano, y ese simple hecho ya genera un hito histórico dentro de nuestra historia. Redundando. Es necesario mencionar que tanto Ivonne, Eduardo del Pozo, quien les habla, votamos en contra del nuevo endeudamiento. No hemos votado en contra del metro per se, sino en contra de la autorización del endeudamiento adicional, porque en el caso particular de Sergio Garnica consideró que no había el sustento adecuado para autorizar ese endeudamiento, tomando en cuenta que, usted bien ha referido también, Gonzalo, que las ofertas versus los productos entregados por Metro Madrid fueron diferentes, que hubo una brecha entre 490 millones a 852 millones. Y eso, desde mi punto de vista, la autoridad competente, que es la Contraloría, debía determinar qué es lo que aconteció con el producto recibido de Metro Madrid. Nosotros hemos requerido un sinnúmero de veces, inclusive en la mesa de fiscalización donde fue parte Ivonne, nosotros pedimos en el punto 2 que se requiera a través de la alcaldía un examen a la Contraloría al producto para determinar qué es lo que pasó, porque pueden darse dos eventos, Gonzalo, y esto es lo que hasta ahora me preocupa. El primero, que sí esté bien hecha la consultora Metro Madrid, de 1.500 millones de dólares que estuvo como presupuesto referencial, y la segunda, que en efecto esté mal hecho y que se genere un aval de todo lo que se ha venido actuando hasta el momento. Por eso creo que es muy indispensable de que se insista en el examen a los productos de la empresa Metro Madrid, conforme así lo establece el artículo 100 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, porque ahí está previsto precisamente las responsabilidades de consultores nacionales o extranjeros sobre los productos que entregan. Entonces, eso es fundamental, no puede quedar una tela de duda. Afortunadamente, Gonzalo, desde el día de ayer en que se adjudicó, ya quedaron sin efecto las cláusulas de confidencialidad, y eso a nosotros nos va a permitir hacer la etapa 2 de fiscalización conjuntamente con ese aporte cívico del Colegio de Ingenieros Civiles, del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Economistas, de la Cámara de la Industria de la Construcción y del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha. Ellos hicieron un aporte cívico. El papel nuestro fue una responsabilidad conforme la Constitución y el COTAD establece de dos funciones que tenemos, la de legislar y la de fiscalizar. Ahora ya viene un desafío grandísimo.
sobre todo para el alcalde y obviamente también para los concejales, para velar porque se cumplan los 36 meses de plazo que está establecido en la parte contractual, más los 6 meses de prueba. Es decir, Quito debe tener el metro funcionando en 42 meses. Ese es un gran reto y un gran desafío. Otro reto y otro desafío es precisamente velar porque no se incrementen con los famosos contratos complementarios el presupuesto que está vigente y autorizado para la ejecución del metro. Entonces, son temas importantes que nosotros debemos estar velando por los intereses y los bolsillos de los quiteños y quiteñas. Ivonne, ¿y usted nos puede informar cuáles son las cifras, especialmente los insumos, que les va a servir para ejercitar una más atinada y exacta fiscalización de cómo han realizado un sinnúmero de esfuerzos para que las cosas queden más o menos en un equilibrio que permita o que les permita que no surjan reclamos posteriores o algo por el estilo? Pero comencemos por la inversión. ¿Cómo es que antes decían 1.500 y ahora sale 2.009? Ese cambio de cifras me parece que es muy importante. Usted ha estado permanentemente vigilando la contratación o esta contratación. ¿Qué le movió, le conmovió, no le gustó? Aparentemente gestó que usted sea una opositora desde antes mismo de la suscripción de esta instancia, con firmas que casi perfecciona el contrato, porque lo demás vendría a ser un acto simbólico más que nada. Yo creo que ayer ya se consolidó la construcción del metro para la capital de la República. ¿Cuáles han sido sus escepticismos? Sería la pregunta desde mi punto de vista. Buenos días, Gonzalo, Sergio. Bueno, yo tengo que ser coherente y debo decir primero que no estoy en contra de la construcción del metro. Yeah. Quito merece su metro. Yeah. Lo que yo estoy cuestionando es la manera que se está adjudicando esto a Acciona Odebrecht. Yo he votado en ¿A usted no le gustan las dos compañías que finalmente se unieron? Es que estas dos compañías a la final están cuestionadas a nivel internacional. Entonces yo creo que lo correcto... Odebrecht, pero son lo mismo con Acciona. Simplemente, como usted dijo, Gonzalo, ellos cambian el nombre, pero a la final son los mismos actores. A nivel internacional sabemos el cuestionamiento que tiene esta empresa, empecemos por ahí. Segundo, yo hice una propuesta de un ahorro de 600 millones, incluido, claro, el IVA, porque más o menos es 500 millones el ahorro, proponiendo una optimización para la construcción, haciendo un rediseño. En que muchos dijeron que esto era ya cambiar las bases del contrato. No es así. Simplemente en el mismo contrato da la posibilidad de nosotros hacer un rediseño y una optimización. Entonces, en la sesión de consejo se pide una aprobación para el nuevo endeudamiento. Me parece una cosa fuera de lugar. Está muy lejos de la verdad lo que el señor alcalde nos ha estado manifestando. Nos engañaron con los números. Primero nos dan un rubro y después otro rubro porque ha estado sin IVA, el otro es con IVA. Y sin embargo a la ciudad se ha mentido y ha confundido con los números. Pero eso es muy grave. ¿En qué le han mentido a Quito? Por ejemplo, en el hecho de que dicen que solo es un endeudamiento de 490 millones y la verdad es que nosotros debemos financiar 660 millones que corresponde a un 39% más caro de lo que fue presupuestado inicialmente. Además, los estudios se han hecho con 12 años. Claro. Para la época que va a terminar la construcción son 12 años de diferencia y ya estos estudios, a mi parecer, ya están caducados. No es la realidad a la que nosotros necesitamos. Además, se está hablando de la segunda fase del metro, que es un costo de 1.700 millones, pero no se está hablando lo que se hizo en la fase 1. Y si nosotros sumamos todo lo que se invirtió en la fase 1, por ejemplo, son 40 millones de los estudios realizados, 92 millones de la construcción de las terminales, y hablamos de la fase 2 como que fuera lo único que debemos nosotros manejar en el metro. Los estudios, por ejemplo, de Metro Madrid dan 1.000.097. Yeah.
Entonces, aquí se inicia el problema de los estudios y haciendo una oferta. Este es el precio referencial de los estudios realizados por Metro Madrid. Así 1097. Algo que nosotros encontramos con el concejal Sergio Garnica en el tema de las mesas de fiscalización es en donde, por ejemplo, no nos dieron los rubros. Lo que usted me está preguntando, le voy a dar con esta famosa cláusula de confidencialidad en donde decían que no tenemos acceso a la información. Nosotros, sin embargo, hemos sido respetuosos, pero podíamos nosotros acceder pidiendo una orden judicial porque a la final son dineros públicos que tenemos acceso y nosotros somos parte directamente de esta construcción del metro. Pero como nos dijeron que a causa de levantar esta cláusula de confidencialidad íbamos nosotros a bloquear la construcción del metro, hemos preferido ser prudentes. Pero ayer, que ya se adjudicó, podemos ahora sí tener acceso a los rubros, por ejemplo, del hierro, del hormigón, de la excavación, el desalojo y transporte por kilómetro recorrido, la mano de obra. Los demás rubros siguen siendo importantes y deberían coincidir con los referentes. A nosotros no tener estos rubros al inicio da la posibilidad del 35% más de los contratos complementarios. Y yo le pregunto a Gonzalo y a la ciudadanía, ¿qué obra que haya hecho Odebrecht a nivel internacional o a nivel de Sudamérica no ha cobrado los contratos complementarios? Entonces, eso es lo que yo reclamo, eso es lo que yo cuestiono, porque no es cuestión, no es solo decir... Han engañado a la Contraloría, si es que hay unos contratos, obviamente los que van a aparecer y de hecho aparecen en el contrato de compraventa, valga la redundancia, y otros auxiliares que seguramente lo ponen a nombre de ellos mismos o de otras compañías. De ellos mismos, ellos son los que van a hacer el tema, pero algo más grave, Gonzalo. ¿Por qué no en la sumatoria si ellos van a ser los responsables de construir ambas dimensiones de la obra? Antes de contestarle, Gonzalo, algo que es preocupante también en este tema de la adjudicación es en que ellos cambiaron las bases del contrato al quitar las estaciones eléctricas y el desalojo. A la final eso se va a tener que pagar. Son 50 millones que dicen que están ahorrando y que es lo que han negociado. Yo aquí tengo el documento donde Odebrecht dice que no va a negociar nada. Entonces, esto también ha engañado el alcalde a la ciudad, al decir que está en las negociaciones cuando no es cierto. Yo tengo aquí el documento para respaldarlo. No puedo yo salir a decir en los medios de comunicación. ¿Me puede indicar el documento? Sí, claro. Yo le voy a dejar esta carpeta completa, Gonzalo, con todo el tema del metro, pero sí debo decirle a la ciudadanía, cuando yo presenté la optimización del metro, todos criticaron y dijeron que no se podía hacer, porque era cambiar el objeto. Pero al alterar las bases del contrato, estamos cometiendo una ilegalidad, estamos una cosa fuera de la norma. Sin embargo, nadie ha dicho nada. Hemos pedido, como dice Sergio, que intervenga la Contraloría en el tema de las consultorías. Algo que yo cuestioné también es que la comisión que estaba encargada de la adjudicación del metro estaba conformada por 2 abogados y un bachiller. Siendo una obra de tal magnitud, de alta ingeniería, no había profesionales entendidos en la materia. Entonces, enviaban una consultoría, les entregaban los resultados y contrataban otra consultoría para que les diga que la consultoría anterior estaba bien hecha. Existen 2 gerencias y una de ellas ya ha hecho el desembolso, se les ha hecho de 15 millones y recién ayer se ha adjudicado el contrato del metro. Entonces, es muy cuestionable la manera en cómo se está llevando el tema de la construcción del metro, que yo siempre he dicho, no estoy en contra de la construcción, ni tampoco estoy en contra del alcalde. Yo estoy en contra de la... ¿Han habido estudios particulares que han llevado estos temas sin conocimiento, digamos, de la administración municipal, burocráticamente hablando? Bueno, yo he tenido la asesoría... O sea, ¿les mandaban ya hecho o algo por el estilo? Porque eso deja entrever usted. A ver, ellos lo que hacían era pedir las consultorías. Les entregaban y pedían otra consultoría para que les digan que lo que mandaron está bien hecho. Esto demuestra que ellos no estaban en la capacidad de hacer este tema en donde estaban con la responsabilidad por la ciudad de adjudicar la construcción del metro. ¿Pero no era una manera de asegurarse más bien?
No, yo creo que zapatero a tu zapato. Es como decir que yo mañana diga que voy a hacer una cirugía de corazón abierto, pero tengo 2 médicos que me van a ir guiando. Entonces yo creo que zapatero a tu zapato. Hay profesionales con los que yo me he entrevistado que tienen una alta experiencia en tuneladoras y tienen experiencia a nivel internacional en la construcción del metro. Sin embargo, no han sido tomados en cuenta. Y algo que llama la atención, Gonzalo, que yo quiero decir, en el último reajuste que se hizo al presupuesto del municipio, nosotros vemos que han retirado la construcción de los metrocables, que era un costo de 30 millones, el puente Guayasamín paralelo 35 millones y la ampliación del corredor del Labrador 15 millones. Esto nomás demuestra yo diría, la demora en tomar las decisiones. Porque el tiempo es nuestro peor enemigo en las autoridades cuando tenemos que ver por el beneficio de la ciudad. Entonces, yo sí cuestiono mucho la manera en que se está llevando el metro. Primero alteran las bases del contrato y esto está fuera de la norma. Yo quiero ver ahora cómo va a actuar Contraloría. Porque cuando yo presenté, todos se opusieron y dijeron que no. Y yo pregunto al ciudadano, si tienen que hacer un presupuesto para construir su casa y hay un ahorro bastante representativo, ¿por dónde se van sin alterar la construcción de la casa? Se van por el ahorro. Pero sin embargo, lo que yo he hecho y ha sido con el Colegio de los Profesionales y profesionales que han hecho un trabajo cívico. He tenido el asesoramiento de la expresidente, el arquitecto Sixto Durán Ballén, donde hemos nosotros prácticamente coincidido. Por ejemplo, yo cuestiono a la parada de San Francisco, debería ser en la Marín. La parada que está en la Universidad Central debería ser en el Parque Julio Andrade. Ahí la línea del metro es mucho más recta y es mucho más rápida. Si no, ahora la construcción del metro es una cosa como un recorrido de bus. He propuesto el ahorro de 500 millones desde Quitumbe hasta el Recreo, que se lo haga por superficie. ¿Por qué la obsesión de hacerlo todo subterráneo cuando tenemos la opción de abaratar costos haciéndolo mixto, aéreo, superficie? La revisión de la ruta y el sentido de construir sobre el piso antes que haciendo túnel, ¿eso hubiera abaratado en qué dimensión el costo de la obra? Tal vez un cálculo aproximado de sus asesores. De mis asesores y mío también, porque claro, estoy siendo parte lleno de esto. ¿En cuánto habría reducido por ejemplo, el precio? Siendo por superficie cuesta 16 millones kilómetro y haciéndole por subterráneo 80 millones por kilómetro. Solo ahí hay una gran diferencia. Y bajando a la Marín. ¿En qué parte Quitumbe el Recreo? Ya. Quitumbe el Recreo. Entonces, cuestiono porque ahora dice que van a hacer unos trenes para que vayan desde la Marín hasta San Francisco. Corremos el peligro de perder nuestro patrimonio. Con la vibración que van a tener las volquetas, al hacer el desalojo, van a cuartear mucho más las casas y ya está en peligro. Solo con lo que pasa el trole, hay ya casas cuarteadas que son de nuestro centro histórico. Y yo no entiendo por qué la obsesión de hacer ese patrimonio entra a un nivel de riesgo. Entra en un nivel de riesgo. Y yo ayer que tenía una reunión con algunas personas, yo les decía, voy a escribir en piedra cuánto va a costar el metro, porque con todos los valores que no nos han dado de los valores unitarios indirectos, como le digo, el tema del hormigón, del hierro, claro, y más el 35% de los complementarios va a costar sobre los 3.000 millones y la capacidad de endeudamiento del municipio no lo tiene. ¿Y el metro en el centro histórico por dónde, a su juicio, debería atravesar? Debería ir primero por la Marín. Debería ir por la Marín porque según los estudios que yo le voy a entregar, hay una afluencia. Hasta ahí no se requiere de túnel. Ahí hasta la Marín. Sí se requiere de túnel, porque en ingeniería todo es posible. Pero lo que tenemos nosotros que buscar no es cuestión... Pero en el centro histórico, ¿cómo van a evitar el túnel? Es que no iría al centro histórico, sería a la Marín. Entonces protegeríamos nosotros el centro histórico. Lo que pasa también que yo cuestiono es que si nosotros buscamos el metro es para que sea rápido. Y además, Gonzalo, ahora soluciona el 13% de movilidad. Pero cuando ya esté terminado únicamente va a servir el 8%. Invertir una obra tan grande
con tanto costo, le perjudicamos a la ciudad. Se queda sin obras la ciudad. Nos dedicamos únicamente a la construcción del metro y qué va a pasar con los barrios. Es lo mismo que una familia de clase media decida comprar un Mercedes-Benz y el mantenimiento de ese Mercedes-Benz no le da la capacidad. ¿Qué pasa con el arriendo, el pago de teléfono, el pago de luz, uniformes, escuela? Se quedaría sin financiamiento. Más o menos esa es la idea y el ejemplo que yo le doy a la ciudad con la construcción del metro. Yo consideré en su momento, y yo les dije que se debería declarar desierto hasta que ver cómo van las cosas y que tengan todos los oferentes la misma condición, porque ahora resulta que han negociado y bajan 50 millones. Hay otros consorcios que están reclamando la oportunidad de participar en... Exacto. Y están pidiendo que se declare desierto. Que se declare desierto, porque ellos también tenían entonces la oportunidad de cambiar las bases y quitar las estaciones eléctricas y el desalojo, que a la final, Gonzalo, eso va a pagar la ciudad. A la final no es que nos hacen un favor rebajando 50 millones, a la final vamos a pagar los ciudadanos. El tope de endeudamiento del municipio ya está al máximo, sabiendo la situación económica del país. ¿De adrede encarecen la obra? Yo no diría de adrede, yo le diría que... No encuentro otra palabra. Lo que pasa es una obsesión. O sea, la intencionalidad, pero... Sí, a mí me preocupa con que ahora resulta que con la agilidad que quieren hacerlo. Claro, lo que pasa es que este viernes 30 cumplía ya el plazo del que habían pedido para hacer la adjudicación y para hacer todo este tema de la firma ya de la segunda fase. Pero, ¿por qué no lo hicieron esto antes? Porque mientras más nos demoramos, más encarece la obra. Conocemos la situación del país, el barril de petróleo, a cómo va a estar. Entonces, para los peores años para la ciudad de Quito va a ser el 2018 y el 2019. Pero el metro va. ¿Y eso cómo le suena a usted, señor concejal? Gracias, Gonzalo. Yo creo que aquí caben varias precisiones. Por eso yo inicié manifestando que el día de ayer se configuró un hecho histórico. Con todo respeto a Ivonne, yo pienso que ahora debemos enfocarnos en la fiscalización. ¿Por qué? Para mí me parece que también es alterar las bases del sistema de la forma de contratación, el retiro de los rubros o también, asimismo, la modificación del trazado vial o del cambio de paradas. Entonces, me parece que ahí hay una contradicción. Si para lo uno es posible, para lo otro debería, o viceversa, para ninguno es posible. Es decir, no se puede cambiar en el camino todo el esquema de las bases, porque eso sí es una modificación. Y sobre eso también debemos nosotros fiscalizar. Yo no quisiera ponerme a pensar qué es lo mejor. ¿Cuántos interrogantes tienes sobre esa parte? No tengo interrogantes por una sencilla razón, Gonzalo. Nosotros estamos sometidos a lo que dice la legislación y el ordenamiento jurídico. Porque otra cosa sería yo este rato decir, ¿saben qué? Para mí no es bueno el metro, era bien el tren ligero, era bien el bus aéreo, y ponerme a analizar los costos y todo el tema. Yo creo que ya la decisión está tomada, y sobre la base de la decisión, el compromiso, no solo del alcalde, sino de los concejales y de los quiteños y quiteñas, es ser veedores vigilantes para que el presupuesto no se encarezca. Otro tema, para que se construyan los plazos establecidos. Se ha informado que hasta en 60 días se va a suscribir la parte del contrato, y eso es muy importante, estar vigilantes, para que desde ahí viene la cuenta regresiva de los 36 meses de construcción y los 6 meses de prueba. Es decir, nosotros hemos detectado un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de situaciones. A mí me parece algo muy relevante que en su momento la concejala Ivonne insinuó y propuso una revisión del trazado. Ya nos han manifestado que eso, y por escrito nos han manifestado que eso no era posible porque era modificar las bases. Nosotros nos hacemos la pregunta sobre los 50 millones donde estuvo el estimado, la subestación eléctrica y también el sistema integrado. Ahora, tal como están las cosas, lo que corresponde es nosotros emprender una fiscalización muy disciplinada, muy radical, para también contribuir con la ciudad y con el país para que no encarezca el precio. ¿Por qué disciplinada y por qué radical? Disciplinada en el sentido de ser coherentes. De ser permanentes. ¿Por qué digo esto? Usted vea, en la sesión del 31 de agosto se despertaron varios compañeros ediles a decir que van a fiscalizar, mientras que nosotros con Ivonne y otros concejales hemos venido fiscalizando conjuntamente con los colegios de profesionales. Entonces, la fiscalización es
una función inherente al cargo de concejal. Por eso yo he mencionado siempre que tenemos dos funciones, la de fiscalizar y la de legislar. Y nos apenó mucho cuando el 31 de agosto, mientras tomaban la decisión, ese rato se despertaban y decían vamos a fiscalizar. Ahora un llamado muy respetuoso, un llamado muy comedido a todos mis compañeros concejales para que se sumen a la fiscalización y de esa manera precautelemos todos los intereses de los quiteños y quiteñas para evitar que se suban mediante contratos complementarios y que se cumplan los plazos de 36 meses de ejecución más los 6 meses de prueba. Eso es la realidad. Yo creo que no le hace mayor beneficio seguir en otros temas, más bien enfoquemos a la realidad, nosotros sigamos fiscalizando, que es lo que en definitiva Quito y el Ecuador se merece. Ya tendrán que responder, hay una serie de inquietudes que quedaron en el aire. Nosotros hemos pedido y seguiré insistiendo en lo personal el examen a la Contraloría, porque para mí goza de legitimidad y goza de legalidad el producto Metro Madrid, que estableció el precio referencial de 1.500 millones, mientras la autoridad competente no diga lo contrario. Y tenemos que pedir a la Contraloría. ¿Y la Contraloría no se ha pronunciado sobre aún Metro no ha Madrid? Hecho, no se ha pronunciado sobre ese examen especial que es siempre importante. La Contraloría es morosa de algo. Bueno, en todo caso el exhorto respetuoso al señor Contralor para que se haga un examen minucioso a todos los productos de la empresa Metro Madrid que establecieron el precio referencial de 1.500 millones. Si algo le ayuda a entender algunas cosas que señala una especie de consorcio que espontáneamente se ha organizado, pero no es organizado esta víspera. Es un consorcio integrado por las siguientes empresas. Y he tomado como base de investigación la realizada por la revista Plan B. Plan B dice que el procurador común del consorcio conformado por las empresas Ansaldo, Impregilo, Erdoiza Crespo y Gerard Clarence dirigió una carta al Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, a los colaterales multilaterales que apoyaron esta obra, al Banco Mundial, a la CAF, a la Corporación Andina de Fomento, al Banco Europeo de Inversiones, en la que protestó por la decisión del municipio, y le envían algunos elementos que me parecen interesantes de poderlos dar a conocer a la ciudadanía. Así de rápido. Dice, el procurador hace pocos días, se refieren al procurador común del consorcio conformado por las empresas que acabo de mencionar, pero las repito, Ansaldo, Impregilo, Erdoiza Crespo y Gerard Clarence dirigieron una carta a las instituciones que acabo de mencionar, en la que protestan por la decisión del Consejo Capitalino, que dirige el señor alcalde Rodas, de renegociar directamente con el consorcio que presentó la mejor oferta, conformado por la empresa española Acciona y la brasileña Odebrecht. Al parecer el consorcio representado por Clarence se jugaba su última carta, pues este 30 de octubre vencía el plazo para la adjudicación y para poder realizar, el municipio necesita la conformidad, obviamente, de los organismos internacionales que están apoyando o son parte de esta obra. Entonces el alcalde Rodas anuncia el 27 de octubre la adjudicación de la obra, lo que está ocurriendo en este momento, cuyo costo final va a ser de 2.009 millones de dólares. Es una carta que le han actualizado, ¿no? Sí, aquí es importante, Gonzalo, y eso se tendrá que responder. El hecho de que se adjudique no exime de responsabilidades a quienes estén adjudicando y a quienes tomen decisiones. Por eso es necesario continuar con la fiscalización. Ahí hay un tema que a mí me preocupó muchísimo cuando leí varios documentos que presentan estos consorcios, en donde la actualización del software, del tema tecnológico al momento de la entrega de la obra, es muy importante y es un rubro a considerar que va a ser gravitante
importante al momento de terminar o de entregar la oferta. Entonces, por eso es necesario, insisto, en que nosotros debemos estar vigilantes para que no se incremente el presupuesto por el cual fue aprobado de 1.537 millones, tomando en cuenta que el presupuesto referencial para la fase 2 era de 1.097 millones y ahora estamos llegando a los 1.537 millones, es decir, los 2.009 millones sumando la fase 1 con la fase 2 más los estudios, que son rubros sumamente importantes. Hay que, obviamente ellos tienen todo el derecho y la legitimidad de actuar y de requerir a las instancias nacionales e internacionales que se esclarezcan los temas y que, de ser el caso, se generen todos los elementos necesarios para satisfacer sus inquietudes. Por eso nosotros, lo que insisto, el día de ayer es histórico, porque al adjudicarse es una nueva realidad. Ya no podemos elucubrar sobre determinados hechos, sino sobre lo concreto. Y lo concreto es que arranca el proceso de construcción del metro. Y nosotros, como fiscalizadores, y en el caso de Sergio Garnica, va a estar pendiente, porque al no haber cláusulas de confidencialidad, ya tenemos que revisar otro tipo de esquemas y otro tipo de elementos que nos permitan ir revisando con absoluta imparcialidad. ¿Cuál es la práctica estratégica de las empresas que supuestamente ya están agarradas el contrato, digamos? Y la parte estratégica debería ser... En cuanto al precio, a eso me refiero. Algún rato aquí mismo y las reacciones internacionales han provenido por lo que ha ocurrido después de... Exacto. Entonces, ¿cuál es la técnica estratégica? A ver si la concejala Bonlique tiene la gentileza de describirnos. ¿Usted ha indagado lo que tratan de decir con esta comunicación estas empresas? A ver, quisiera primero contestar, Gonzalo, a Sergio. El momento que yo estoy hablando de una optimización, de un rediseño, está dentro del contrato. No es que se está cambiando las bases y que por eso no era posible. Sí era posible, porque aquí tengo los documentos que yo se los voy a dejar. Sí se podía cambiar hacer la optimización y hacer un rediseño. Lo que pasa es que Odebrecht no quería hacerlo y esa es la gran diferencia. ¿Por qué no quería hacerlo? Sí permitía la norma. Eso habría que preguntarles a ellos. ¿Por qué dijeron que no querían? Es que de esa manera. Pero es que a la manera de no quererlo hacer es evidente que para que suban los costos. Y quiero decirle también, Gonzalo, lo que dice Sergio, no vamos a permitir, vamos a hacer una veeduría, vamos a hacer una fiscalización. No sacamos nada con decir esto en los medios de comunicación. La ley les permite el aumento hasta el 35% de los contratos complementarios. No porque somos concejales vamos a decir no les vamos a permitir, cuando la ley les ampara por no habernos dado todos los rubros que intervienen en la construcción, por no habernos dado los rubros de cuánto mismo es el costo real del metro. Entonces, y ellos sí han cambiado las bases y eso sí está fuera de la norma. Y sin embargo nadie ha cuestionado, pero sí cuestionan lo que la concejala Bonlique presentó en su momento. Si hubiéramos hecho nosotros, al momento que yo dije que se declare desierto y estuviéramos construyendo el metro, se ha demorado tanto tiempo, vamos 1 año y medio en la administración y sin embargo no se ha hecho nada, no se ha buscado por el ahorro de la ciudad. Además, estas empresas, claro, ¿cuál es la intención? Como ha sido en todas las obras. Aumentar los contratos complementarios y ellos salir ganando porque a ellos no les importa el beneficio de la ciudad, a ellos no les importa servir a la ciudad, lo que a ellos les importa es hacer su negocio, hacer su trabajo y apoyándose en las leyes. La norma les permite y eso es lo que yo siempre cuestioné, Gonzalo. ¿Por qué no nos dan todos los rubros? Y con esa famosa cláusula de confidencialidad fue la llave y es la llave y le voy a escribir en piedra en que ellos sí van a hacerse el 35% de complementarios, la ley les permite. No podemos hacer nada ya nosotros, pero vamos, claro, a entrar en el tema de fiscalización, pero vamos a entrar en un tema de fiscalización cuando ya se ha adjudicado y un tema también en donde ya está, por decirlo, consumado. ¿Qué podemos más hacer? Simplemente a decirle a la ciudadanía que nosotros no estábamos mintiendo, iremos a fiscalizar, sí, lo vamos a hacer junto con Sergio, porque en eso nos hemos comprometido, estamos los dos desde el inicio, han habido 1 o 2 veces un concejal y otro concejal que han asistido, en eso también yo le digo a Sergio, no han sido todos los concejales, hemos sido únicamente los 2 que hemos frenteado, por eso es la razón del enojo del alcalde con nosotros, porque nosotros votamos en contra del endeudamiento, nosotros tenemos que ser responsables.
bancada de Alianza País, ¿a qué han jugado últimamente? Bueno, sí es importante realizar, Ivonne, a lo que me refiero sobre el tema es que hay momentos y hay realidades. Por ejemplo, el tema de la revisión estuvo previsto dentro de la etapa de negociación que nunca se dio y que a nosotros en el municipio es lo que está reclamando el consorcio. Ahí cabía una serie de aspectos, pero señores concejales, eso es lo que está reclamando el consorcio. Claro, y no hubo negociación. Lo que dice es, nosotros insistimos en que nos inviten a participar. Ellos también tenían a un derecho. nuevo proceso. Claro, ellos tenemos tenían derecho. Están en condiciones de presentar un nuevo presupuesto con valores más económicos. Sí, eso es lo importante. Pero también estos consorcios, ¿por qué dejan para el último, no? A tiempo. Antes era de que digan. No, fue a tiempo, Gonzalo. Eso sí yo le puedo decir porque llegaron a nuestros despachos. Pero resulta ser una pelea entre empresas, entre consorcios. Mire, Gonzalo, aquí es sencillo. Y ahí se desacredita la objeción, ¿no? Aquí faltan muchas cosas por pasar, si cabe la explicación. El tema es que hay cartas que nos han llegado, copias de que han presentado oportunamente al alcalde y a la empresa Metro Quito. Eso, ahí constan los documentos. Y las fechas. Ya, pero esa pelea es de ellos como consorcios afectados frente a lo que ha venido desarrollando. Nosotros, como concejales, tenemos nuestras funciones claramente delimitadas. Nosotros no somos quienes adjudicamos. Nosotros no somos quienes estamos valorando las ofertas. Nosotros no integramos la comisión para la valoración de las ofertas y la realización de los cuadros comparativos. Sí. Nosotros, y aquí la fiscalización aparecerían puede ser como interesados o resentidos porque no les han dado a potencial grupo de empresas amigas de ustedes. Claro, y la fiscalización puede ser antes, durante y después de un proceso. Por eso es que aquí no se trata de... ¿Cuál es el error de este consorcio desde su punto de vista, Sergio? Errores yo no sé, porque mire, Gonzalo, nosotros... Pero que recién dan cuenta de que están interesados. Además me dijeron que ellos han presentado una oferta que resulta ser totalmente conveniente para la ciudad. Sí, al igual que en otra oferta, si hacen un análisis profundo, dicen que hay hasta un empate técnico. Pero mire, eso es lo que dicen los consorcios que se sienten afectados. Nosotros tenemos que ser objetivos. Muy delicado alinearse con estos grupos. Gonzalo, nosotros debemos ser objetivos. Y la objetividad nuestra, ¿cuál va a ser? Ya sin la cláusula de confidencialidad, revisar y nosotros evidenciar qué es lo que ocurrió. Mientras no tengamos los documentos por las famosas cláusulas de confidencialidad, mal podemos en este momento dar la razón o no a determinado consorcio. Entonces hay que, con responsabilidad, obviamente recibir toda esa documentación para inclusive profundizar la fiscalización en los temas que están ellos, en este caso si cabe una denuncia. Pero la Contraloría se hace la loca, ¿no? La Contraloría tarde o temprano va a tener que realizar estos exámenes. Se aduce de pronto que no hubo equipo técnico, pero inclusive la misma ley de la Contraloría le franquea la posibilidad. ¿Esta propuesta de este consorcio? La ley le franquea a la Contraloría de que ellos subcontraten a su vez expertos para la realización de este tipo de exámenes, ya que en Quito y en Ecuador es el primer metro que se está por construir. En todo caso, Gonzalo, lo que quiero dejar sentado ante la ciudadanía, que la responsabilidad que tenemos como concejales es la de fiscalizar. Y en la fiscalización nosotros iremos informando a la ciudadanía qué es lo que vamos determinando o qué es lo que se ha ido evidenciando. Porque la fiscalización no es para decir hemos cumplido y quedamos callados. Aquí ustedes, Gonzalo, y la ley de la Contraloría establece responsabilidad administrativa, civil y penal si fuera del caso. Entonces, ahí están todos los instrumentos de orden constitucional y de orden legal para nosotros actuar bajo el marco de lo que está establecido en el ordenamiento jurídico. Vean esto. Les pido atención a los oyentes. Párrafos de la misiva a la que aludí del otro consorcio. Dice... En el mismo sentido se pronuncia Gerard Clarence, quien sostiene que es inconcebible, lo ponen con comillas, que se pretenda adjudicar la fase 2 del metro solo a Acciona para evitar cualquier implicación legal de los procesos que se siguen contra Odebrecht en su país. O sea que después de 2 meses podría solo aparecer Acciona. Mire, Gonzalo, ahí hay un tema importante. Se jugaron
me imagino que profesionalmente en la empresa Metro Quito, porque pusieron por escrito varios aspectos frente al problema de indicios de corrupción en donde está involucrada la empresa Odebrecht en Brasil, que no iba a haber ningún tipo de implicación jurídica y por ende no iba a atentar contra este consorcio que se iba a incorporar. Sigo leyendo, no es mayor. El procurador recuerda que en la base se había establecido que si las empresas participantes tenían juicios pendientes, no iban a poder concursar. No obstante, el escándalo en Brasil, las detenciones de los ejecutivos brasileños, ocurrieron después del inicio del proceso de la fase 2 del metro. Para esta empresa Clarence, es evidente que la renegociación ha servido más bien para aumentar el precio que para disminuirlo, e inclusive la ató con un nuevo préstamo del Banco de Desarrollo del Brasil por $251 millones que está condicionado a la participación de la empresa brasileña. Uy, ay, ay. Sí, son temas que... Al terminar sus argumentos, Claren amenaza con tomar acciones legales por un posible fraude en contra de la empresa municipal, tanto en el país cuanto en instancias internacionales. A pesar de estos pedidos, la obra ha sido adjudicada al consorcio hispano-brasileño, según anunció el alcalde Mauricio Rodas. Es española la otra compañía, ustedes dicen son lo mismo. Mire, Gonzalo, cuando se va a hacer la adjudicación a un consorcio, ese momento se genera o surge ese consorcio. Por eso es que tenemos que estar vigilantes a ver cómo termina la composición de este consorcio. Y hay que decir también, es legítimo el reclamo que están presentando. Ellos tendrán que demostrar a instancias nacionales e internacionales los argumentos. Y insisto, con lo que tiene que ver con la fiscalización, nosotros obviamente vamos a tomar y a poner mucha atención en lo que ellos han planteado. Sin las cláusulas de confidencialidad, para nosotros se hace mucho más fácil el trabajo para determinar qué es lo que aconteció frente a la serie de situaciones que se han mencionado. Ivonne, termina. Concejal, por favor. A ver, yo debo decir en que en el informe de la Contraloría sí hay temas en que deberíamos tomarlos en cuenta. Y quiero avisarle a la ciudadanía, también comunicarle, que el día que nos entregaban el informe de la Contraloría fue más o menos 9:10 de la mañana, cuando el Consejo se iba a reunir 9:30, para decir que sí se entregaron todos los informes, pero sin darnos tiempo para nosotros leer. Pero yo sí leí, en esos 20 minutos tuve la oportunidad de leer muy bien, y en uno de los requisitos, o una de las llamadas de observación, digamos así, de la Contraloría, es en que los que concesionan, los que están parte de los que están siendo parte para decidir qué oferta es mejor, son juez y parte, en donde dicen que no pueden hacer eso, ser juez y parte. Es el mismo que recibe, el mismo que da, el mismo que firma y el mismo que cuestiona. Eso es un llamado de la atención que nos hace la Contraloría. Y en lo que usted decía, las empresas, claro, todas tenían derecho a participar en la nueva renegociación y ver en qué se podía optimizar la construcción del metro, y no se les dio la misma oportunidad. A mi despacho llegaron las ofertas de los otros consorcios, en donde ellos daban la posibilidad también de una optimización, y yo tengo los datos de los valores en que no nos querían dar por la cláusula de confidencialidad, porque me fueron a dejar al despacho, pero es de una manera, por decirlo así, una manera informal. Ahora lo que nosotros queremos es de forma formal, en donde nos hagan llegar y para comparar. Por eso yo le traigo la carpeta, y por eso digo que va a costar más de 3.000 millones la construcción del metro, porque nosotros, a mi despacho llegaron los valores, y eso es lo que llama la atención, y esa es la preocupación por la ciudad. Entonces ellos tienen, como le digo y vuelvo a repetir a la ciudad, el 35% de los contratos complementarios los van a ejecutar. Eso los van a ejecutar. Por lo menos déjenos la pista, ¿por qué va a costar 1.000 millones más? A ver, 1.000 millones, empecemos primero por el valor del 35%.
los contratos complementarios. Además de esto, ahora sí ya nos hablan del IVA. Primero hablaban del IVA y después ya no hablaban del IVA. Entonces es una cosa que también confunde a la ciudadanía. Y para hablarle del tema de Odebrecht y Acciona, yo le digo que son los mismos. Pero en el contrato está muy claro, Acciona hace el 50% de lo que tiene su capacidad y de lo que tiene conocimiento o, por decirlo, la experiencia. Y Acciona, muy claro en el contrato, dice que tiene su capacidad también. Pero si se cuestiona Odebrecht, Acciona no está en la capacidad de cumplir el 100% de la construcción del metro. Eso lo dice claramente en el contrato. Es algo que no se dice, por ejemplo, en la ciudad, es algo que el alcalde no comunica. El gerente, el señor Mauricio Anderson, tampoco comunica. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Pero a usted sí le ha de comunicar, pues está en la obligación de hacerlo. ¿Sabe qué? Esta es una decisión administrativa. Esto es una decisión del Ejecutivo, el tema de la construcción del metro. ¿Desde al frente o de...? No, del alcalde, del alcalde. El vecino de al frente, y con mucho respeto, el señor presidente ha dado el aval de 750 millones, pero él ha dicho que el momento que ya el municipio invierta, él va a hacer también su inversión después. Lo que yo quiero decirle es que no tenemos la información a tiempo. Ninguno de los concejales nos llega a tiempo y siempre eso es lo que hemos estado cuestionando en el municipio. Muchas gracias, señores concejales, distinguida dama. Gracias. Estimado Sergio, vamos a ver qué esclarecimientos vienen a la participación de esta mañana de ustedes con las documentaciones que ustedes me han enseñado. Una cosa pequeñita, sí, súper pequeñita. Lo que la ley le franquea no solo es del 35% para los contratos complementarios, llega con obra nueva y otros rubros hasta el 69%, que de los 1.537 millones prácticamente subiría 1.000 millones más. Eso es una posibilidad, es una probabilidad, la que debemos estar atentos los quiteños y quiteñas. 8:11, esta es la noticia libre.